Solamente porque de veras, creo que es importante retomar. La Kabbalah todo lo que tiene que ver con lo que ya entendemos por mística judía. Está enclavada en la tradición. Es un mundo por sí misma, pero para efectos de lo que estudiamos aquí, es una práctica de vida. Todo lo que estudiamos de alguna forma en concepto nos debe de servir para poder aplicar a diferentes situaciones de nuestro día a día. Hay mucha teoría, muchos conceptos, pero solo toman sentido cuando de pronto los podemos ver aplicados. Por eso este curso en particular se llama Kabbalah Práctica. Le pusimos así, le puse así. De hecho, todos los días yo escribo en mis diferentes redes, porque escribo un pensamiento que tiene que ver con una idea, está enclavada en lo que yo entiendo desde la mística, pero que tiene que ver con esa unión, con lo que está pasando, con algo que tiene que ver con el entorno, con algo que tiene que ver con algo que después podemos aplicar. Entonces, ese blog, ese pequeño post se llama Kabbalah Práctica desde hace 9 años. Y de ahí por eso dije, bueno, eso es la forma en la que me gusta transmitir. No me gusta que se quede solamente en la teoría, sino que de alguna manera lo podamos bajar. Lo que estamos estudiando ahorita es el árbol de la vida. El árbol de la vida es este famoso modelo que sí es un sistema que representa el proceso de la creación. Nuestra mente necesita diagramas, nuestra mente necesita símbolos para entender, para ordenar, que es parte además del tema de hoy, muy puntual. Y de alguna manera, cuando los místicos empiezan en la Edad Media, empiezan a desarrollar el modelo de la Kabbalah de manera ya sistemática, aparece este símbolo que se vuelve justamente uno de los ejes centrales para entender, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la Kabbalah misma. Entonces, este es un sistema de conocimiento que tiene que ver con la creación y como hablamos de Kabbalah práctica, si tiene que ver con entender la creación, entonces también tiene que ver con entendernos a nosotros y por eso se vuelve una herramienta práctica. ¿Hasta ahorita más o menos? Sí. Entonces, lo que hemos ido estudiando por primera vuelta, no quiere decir que no vamos a regresar a ello, vamos a estar regresando continuamente, es cada una de las dimensiones que representa cada uno de estos círculos que se llaman sefirot y que tienen que ver dentro de la idea del proceso creativo, o sea, de cómo se ha creado el universo, y empezamos también a estudiar cómo esto se aplica en nosotros, cómo podemos estudiar esto, porque nosotros somos un árbol de la vida cada uno. Entonces, este modelo es una copia de nosotros, digamos, si lo entendemos así, porque todo está creado en el universo de la misma manera, en fractalidad. El universo fue creado de una forma y todo se replica en diferente proporción, pero todo se replica porque todo tiene ese mismo ADN divino. Entonces, este es el modelo de la creación y ese mismo modelo se replica en nosotros. Entonces, por eso nos acercamos a él para tratar de entender un poquito de nuestra naturaleza con la intención de corregir. Cuando hablamos de corregir, hablamos de la palabra corrección, a veces suena como que hay un error en el sistema. Por eso muchos usan sí la palabra corrección, usan en hebreo la palabra tikkun, tikkun es la corrección, pero a mí me gusta más la palabra refinar. Entonces todo el tiempo lo que estamos haciendo es refinarnos, mejorarnos. ¿Por qué? Porque en esencia somos seres de luz, pero lo que tenemos que aprender a hacer es ir quitando esas capas que no nos permiten tocar nuestra esencia divina para poder permitir que esa esencia divina, que esa luz se revele en el mundo. Y porque cada uno nos venimos con un pedacito para revelar. Eso somos. Entonces, en la medida que podemos ir haciendo este trabajo de refinamiento, es que vamos pudiendo revelar esa luz que nos toca a cada uno como una partícula chiquita de ese todo, revelar. Cada uno tenemos una misión, un pedacito de ese sistema, un pedacito de información del sistema. Entonces, mientras más nos conocemos, más podemos
hacer ese trabajo de revelación. Para conocernos, tenemos que conocer cómo funciona el sistema en lo macro y después entonces entramos en lo micro. Hemos ido estudiando cada una de las dimensiones. Aquí es cuando los que sí han venido ya mucho van a poder ver si ahí va, integrándose. A veces la habilidad está en saber en dónde buscar en el apunte. Eso es una habilidad. Es muy cierto. Algunos tienen sus apuntes aquí. Algunos tienen los apuntes en papel. Y sí, hay que saber dónde buscar, ¿no? Cuando uno busca una información, uno tiene que saber en dónde. Entonces, hay una red de información, ¿no? Tenemos todo eso al alcance, pero también hay que saber en dónde. De hecho, esto es como, de verdad, es un comentario para variar personal, pero cuando empecé a estudiar, cuando empecé a hacer toda mi formación rabínica, una de las cosas que hoy puedo decir que aprendí fue eso, porque saber todo es imposible. Nadie sabe nada. ¿Sí? Sabemos, vamos sabiendo algo y nos damos cuenta que menos sabemos. La diferencia es que te enseñan a buscar dentro de todo ese acervo de nuestra tradición, que es el libro del libro del libro del libro del libro, saber de pronto cómo hacer esas búsquedas. Pero ¿sabes qué? No, o sea, no, yo me acuerdo que cuando yo era mm, chico, en la escuela, una de las cosas que nos enseñaron era que con el internet ya no era aprender de todo, o sea, las fechas y todo, sino aprender cómo poder buscar. Y hoy en día con la inteligencia artificial, pues tiene mucho más que ver, porque no es, o sea, la información está al alcance de todos, todos tenemos uno de estos. Sí, exacto, es que es eso. Tienes que saber qué buscar, qué estás buscando, porque ¿Qué y dónde? tienes que saber cómo se lo tienes que hacer la pregunta. Hoy me hablan. Ahorita vamos a llegar, porque todo eso está, incluso tiene que ver con el tema de hoy. Los que es la primera vez que vienen, no se preocupen, regresaré. Pero sí quiero hacer un repaso un poquito de cada una de las dimensiones que llevamos, un poquito entender, así que se vayan con algo para que entremos a lo de hoy. Igual, de forma aislada les va a funcionar. Y no es casualidad, a veces cuando uno llega a una clase, se van a dar cuenta los que están aquí, que hoy es su primera vez, ¿por qué les tocó venir hoy a lo mejor? Okay. Porque hoy vamos a hablar de esta dimensión, así que ya avanzamos en todo lo demás, aunque continuamente regresamos, y esto tiene que ver con el pensamiento, y tiene que ver con información, y cómo ordenamos la información, y cómo conceptualizamos información, y cómo nuestro pensamiento se vuelve nuestra realidad. Y entonces, ¿cómo tenemos la capacidad para poder transformar nuestra realidad si entendemos cómo funciona, ¿sí?, este espacio dentro de la dinámica del árbol de la vida para poder lograr ordenar esa información de tal manera que sea efectiva, ¿sí?, que dentro de todo ese universo de nuestra mente podamos lograr esa organización? Y tiene que ver con esto. Y entonces vamos a ir llegando allá. Pero antes tenemos que empezar siempre abajo. Entonces hacemos este repaso. Empezamos aquí. Me gusta empezar ahí porque aquí es donde estamos operando todo esta dimensión, esta sefirá en el árbol de la vida, ¿sí? La sefirá que se llama Malhut, que es el reino, que es donde vivimos, donde está nuestra conciencia material. Entonces nosotros aquí hemos dicho que tenemos una forma en la que nos relacionamos con lo material. Y cuando logramos el equilibrio, cuando logramos entender que la materia es solamente el medio y no el fin, empezamos a equilibrar nuestra realidad material. Existe dentro de todo el modelo una realidad material, lo cual quiere decir que sí tenemos que también trabajar en el plano material y honrar y entender desde lo físico, desde nuestro cuerpo físico, para lograr entendemos a relacionarnos mejor con nuestra materialidad, empezamos a equilibrar este sistema, esta parte del sistema. ¿Sí? Después tenemos la dimensión de Yesod, ¿sí? Que es lo que la traducción directa, el fundamento. Me estoy adelantando al examen, ahora sí voy a empezar a preguntar. Sí, sí. ¿Qué es el fundamento? ¿Qué es Yesod? ¿Qué representa Yesod? En el árbol de la vida es la base, pero cuando lo traemos hacia nosotros, hacia la personalidad, hacia la forma en la que nos relacionamos con el universo, cuando hablamos de Yesod, ¿de qué estamos hablando? De la sociabilidad, ¿De qué de la sexualidad, de muchas cosas.
Entonces, lo primero, somos seres sociales. Entonces, el árbol de la vida lo que está diciendo es que para que nosotros podamos entender el sistema, tenemos que saber que fuimos creados para vivir en sociedad. Y si vivimos en sociedad, quiere decir que el otro tiene que ver con nosotros. En la medida que vamos madurando la relación con cualquier otro, es que vamos también entonces equilibrando este sistema. Ese otro primero empieza con la relación las relaciones más cercanas, que tiene que ver con nuestros padres, y después, obviamente, se extienden todas nuestras otros, o estos otros con los que nos relacionamos. Pero de base es eso, nosotros somos seres sociales. Necesitamos establecer, ¿sí?, esos vínculos, y tiene que ver con cómo nos conectamos con nosotros mismos, ¿sí? Y también después cómo nos conectamos con el otro. Entonces, no me detengo mucho en el detalle, pero un poquito para ir avanzando. Después tenemos el por qué voy en ese orden. También es una dinámica del árbol de la vida. En algunos textos de Kabbalah, esto se plantea como que esto es como un rayo de luz, como que de esta manera emana la luz en el sistema universal. Entonces, a mí me gusta ir en ese camino abarcando la Sefirot. Entonces, vamos aquí, la Sefirá de Jod. Jod, que se traduce como la gloria, ¿sí? Y que tiene que ver con todo lo que pasa por el lenguaje literal. Entonces, claro, somos seres viviendo una experiencia material, somos seres sociales, ¿y cómo nos relacionamos con un otro? A través de la comunicación, de las palabras, del lenguaje literal. Entonces, en la medida que entendemos el poder que tienen las palabras, los silencios dentro de un diálogo con un otro, entonces vamos construyendo, ¿sí?, fortaleciendo esta dimensión en el árbol de la vida. Saber que las palabras tienen tanto poder que es el poder divino, según la tradición, según nuestra Torá, Dios habla y Dios crea. Si nosotros estamos creados a imagen y semejanza, quiere decir que cuando hablamos, creamos. Entonces, ¿qué palabras usamos? ¿Cómo usamos las palabras? ¿Cómo nos comunicamos con el otro? ¿Cómo desde lo que estamos pensando ya se forma una palabra? ¿Sí? Y después, ¿sí?, en el caso de, hablando específicamente de Job, estamos hablando de cómo expresamos, ¿sí? Y también por eso hablé de los silencios, porque a veces... Comunicación. A veces también el silencio dice o no dice. Entonces tenemos que trabajar en eso, en nuestro día a día, desde cómo nos vamos a dirigir hacia nosotros mismos, cómo nos hablamos. Ahora que dijimos esto, ¿no? A veces nos vamos diciendo cosas negativas nosotros mismos. Nos quitamos fuerza, ¿sí? Ay, a mí me pasa mucho eso. ¿Sí? Te flagelas con tus propios pensamientos. Sí. Bueno, es parte del trabajo que tenemos que hacer, porque si entendemos que ahí estamos ya creando una realidad, entonces eso estás vibrando, porque las palabras son una frecuencia de vibración. Otra vez vamos a otro concepto de Kabbalah. Recuerden, la base de todo para los místicos es la palabra, porque la Torah dice cuando Dios habla, Dios crea, ¿sí? Dijo Dios que haya luz y hubo luz, eso dice la Torah al principio en el Génesis. Entonces, es vibración, todo está vibrando, y en el momento que tú estás pensando, ya estás vibrando. Después, obviamente, si cuando lo dijiste, ya es algo que se queda ahí en tu espacio, ¿sí?, en el espacio del otro. Por eso es tan importante. La tradición judía dice que la lengua es el arma más poderosa que tenemos. Por eso hay que cuidar, por eso hay tanto énfasis en todo el tema que es el lashon hara. Y porque cuando tú dices algo que baja la vibración, algo negativo, ¿sí?, algo negativo sobre alguien, ni hablar, ¿sí?, estás automáticamente dañando, ¿no? Entonces, El chisme. es importante. Mi maestro, uno de mis grandes maestros, que es mi maestro de la yoga, pero que fue mi primer maestro de Kabbalah, sí nos decía, daba clase en inglés, pero es porque en español no sé si suena igual, chisme, pero decía, don't gossip. O sea, él decía todo el tiempo, es tan importante. Y tú cuando es energía, y sobre todo, además, cuando tú estás diciendo algo, cuando estás chusmeando, pero lo más probable es que obviamente estás hablando de alguien que no está. Entonces, para la tradición judía, eso es una forma de, incluso en Rashi, me parece que en algún texto habla sobre eso, estás asesinando a alguien, ¿sí? ¿Y por qué se siente tan bien el chisme entonces? Ay, la verdad, o sea, la verdad. Sí, o sea, sí.
Eso es lo que dicen. Sí, la verdad. La verdad. Yo te voy a contestar, ¿Por qué? porque se te sube el ego. Cuando criticas a alguien, Como que lo haces de menos, ¿ok? Te voy a tú decir, sientes que tú estás, que tú eres mejor. y, Cierto. y te voy a decir una cosa, te quitas tú del spotlight y entonces en el momento que tú te sientes mal de algo, o sea, tú te estás a ti, tú tienes un problema de inseguridad, tú estás en un lugar en donde no estás bien, en el momento que tú pones la atención sobre el otro, es por ese momentito tú te sientes mejor. Porque no te tienes que voltear a ver a ti, porque no te tienes que escuchar a ti. Pero es una de las peores cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos bajando la vibración ahora. No, eso no quiere decir que platiques con alguien. Si tú tienes una situación con alguien y estás platicando con una amistad, con un alguien, que tú le cuentes a alguien, oye, esta persona me dijo esto y me pasa esto a mí. Pero no tiene que ver con decir algo del otro. ¿Por qué? Porque en el momento que tú empiezas eso, empieza una cadena y empiezas a bajar, o sea, bajar energía y empiezas, por eso digo la palabra, te estás dañando, ¿sí? A ese otro. Entonces hay que cuidarlo. Después se le llamó a Gloria, o sea, porque ella Bueno, porque la palabra es nuestro poder creativo. Entonces, si nosotros logramos con nuestras palabras elevar las conciencias, entonces estás elevando a nivel divino, ¿sí? Esa es la diferencia entre usar tus palabras para servir, para crear, para producir en positivo, ¿sí? Para transformar. Pero cuando estás haciendo chisme, definitivamente estás ¿Cuál es la trayendo clipa de Hot? la energía negativa, ¿eh? ¿La clipa de Hot? La clipa de Hot, una es esa, el chisme, otra también la mentira. Ah, claro. La Bueno, el falta. chisme es un... Bueno, no. Las mentiras, o sea, mentir, No necesariamente, la, pero... la manipulación, por ejemplo, es otra, clipa, es otra parte negativa de este aspecto. Tú puedes usar tus palabras para manipular a otras personas que tú quieres, y eso también es una clipa. ¿Robo? Sí, o sea, la información de una persona que no te corresponde. Bueno, Puede ser como algo súper... O sea, sí, pero ya en un nivel ya... O sea, que se divorció no sé quién y que no... Sí, eso. sí, realmente tú no tendrías por qué transmitirlo. De hecho, otra vez, traigo a mi Sí. querido maestro, que me acuerdo que nos decía, si tú estás en un lugar en donde empieza a haber alguien está haciendo chismeando sobre alguien, tu responsabilidad Es ética, irte. moral, es irte o pararlo. Entonces, yo me acuerdo una vez estando en un lugar de las primeras veces, bueno, de las primeras Hola. veces que me atreví a hacer una cosa así. Creo ¿Chismear? que no, al revés. Ahí, Ah, creo que no me han vuelto a Que vaya donde voy. no me han vuelto a invitar a esa reunión, eso es lo que puedo decir. No te ponen... ¿Por qué? Porque yo de repente dije, yo ya no puedo estar ahí. ¿Sí? O sea, de realmente, y si yo estoy en una situación donde está, trato, como todo, permiso para ser humano, a veces uno se mete. ¿Por qué? Porque te lleva, te jala. Pero ahí es donde empieza a trabajar justamente lo que llamamos de Kabbalah práctica. Tú tienes que tener, chicos, ustedes todos estos conceptos nos tienen que servir justamente para ese momento, para que en ese momento una vocecita aquí dentro de ti te diga, sí, hello, no estoy chismeando. para, o te Eso. vas, ¿sí? Si tú no puedes cambiar la situación, tú te paras y te vas, con permiso yo tengo algo que hacer, ya me voy. Ahí es un momento de Kabbalah práctica, ahí es un momento de conciencia. ¿Sí? Netzach. Estamos haciendo un pequeño repaso del árbol de la vida para avanzar por todas las personas que se van sumando. ¿Cuál es la traducción de Netzach? Es este... Sí, Victoria. Gloria. ¿Cómo nos relacionamos con esta dimensión? Tiene que ver con el lenguaje simbólico. En el modelo existe una parte del lenguaje literal y existe después el lenguaje no Simbólico. verbal. ¿Sí? Yo me muevo mucho, ¿sí? Y entonces cuando estás hablando estás diciendo muchas cosas, pero además también por per se los símbolos, y nuestra tradición ni hablar, está llena de símbolos. El símbolo le da información a tu mente, ¿sí? A tu corazón. Tú cuando ves un símbolo, entonces todo eso que no decimos, pero que está ahí, ¿sí? Que también es parte del proceso de comunicación. Por eso estas dos dimensiones, de alguna manera, están juntas.
Y si vamos un pasito más, digamos, esto lo podríamos ver como una triada. ¿Por qué? Porque si somos seres sociales y nuestro trabajo está en relacionarnos con el otro, entonces, qué importante es esta dinámica, ¿sí?, de la comunicación, verbal, no verbal, de todo lo que representa cómo nos relacionamos con todo eso otro, con ese universo. Claro, en uno de los lugares en donde lo vemos reflejado todo el tiempo es con ese otro con el que compartimos, ¿sí?, que nos enseña y a través del cual también nosotros podemos transmitir, ¿sí?, en ese intercambio. ¿Se acuerdan de este famoso, esto viene de la filosofía, pero me gusta, el famoso yo, tú? ¿Alguien se acuerda de esta dinámica? El yo. Primero, pero el yo tú que funciona o el yo ello. ¿Cuál es el que funciona? El primero. Exacto. Martin Buber, ¿sí?, explica en su teoría del yo tú que sí, cuando nosotros entendemos que ese otro es un tú con el que intercambiamos, con el que realmente abrimos el diálogo, entonces lo que sucede es que se completa la ecuación, y él le llama así, el yo tú y el eterno, ¿sí? Quiere decir que aparece como lo divino aquí en la ecuación, ¿sí? Es como un intento de estrellita. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Eh? No, no. Es como una estrellita. O sea, me refiero a que Dios está involucrado. Dios, me refiero a lo divino. Quiere decir que entendemos que en el otro también está ese aspecto divino igual que nosotros, y entonces desde ahí nos comunicamos. Cuando vemos al otro como un objeto que nos sirve para nuestros propios medios, Un medio. entonces estamos en esta dinámica y no hay diálogo. Hay manipulación, empiezas a usar tus palabras para tratar de influenciar en el otro. Quieres discutir en vez de dialogar. La discusión siempre va a hablar de ti. El diálogo habla de el yo-tú, pero cuando estás en una discusión, estás hablando de ti. Y lo que te importa es que lo que tú opinas es lo que debe de ser la verdad absoluta. Entonces, empiezas a entrar en esta dinámica. Por eso tenemos que entender, digamos, cómo funciona el sistema y nos sirve. Vuelvo a la práctica. Esto es algo que podemos aplicar saliendo de aquí. Cuando cada quien vaya a casa, con quien comparten, con quien conviven. Fíjense cómo se comunican. Desde el lenguaje literal, también en el lenguaje no verbal. Y te observas cómo es el efecto con ese otro. Y si se abren los diálogos, y si se abre ese intercambio que lleva a lo divino, o automáticamente se cierra. Tú puedes elegir, ¿sí? Nosotros podemos elegir vivir en conciencia. Eso es vivir, para mí, la Kabbalah. Daniel, yo estudio literatura y hay una frase de Víctor Hugo que dice: no me digas que hablaron mal de mí, dime por qué se sintieron cómodos hablando de mí delante de ti. Sí, sí. Claro, que tenía que ver con lo que decía, ¿por qué se siente uno bien? ¿Por qué se siente uno bien hablando del otro? Claro, y habla de tu inseguridad, habla del lugar desequilibrado en el que tú te encuentras. Bueno, pero tiene que ver entonces contigo. Entonces, por eso, de hecho, me hiciste pensar, el famoso hilo rojo, la famosa historia del hilo rojo. Pongo el hilo rojo para que no me echen el mal de ojo, aquí ya lo hemos hablado. Y que yo les expliqué alguna vez, alguna maestro a mí me dijo, y dije, ahora sí ya entendí. ¿Para qué sirve el hilo rojo? Para que tú te acuerdes. Para que tú te acuerdes de no ver mal al otro. No tiene que ver con el otro. Esa idea de que el otro me ve mal a mí es porque tú entonces también me estás reconociendo que tú estás haciendo eso. Entonces es un recordatorio para ti, es tu responsabilidad. Entonces, vivamos, digamos, con esa conciencia, hagamos las cosas sabiendo que es importante estar presentes en nuestra vida, ¿sí? Ser actores responsables. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la diferencia en cómo nuestro sistema va a operar. Y entonces vamos a poder revelar, ¿sí?, cada vez más de esa luz que tenemos en esencia. Pero tenemos que trabajar, tenemos que ir, dicen, es una forma de decirlo en el lenguaje místico, levantando los velos. Las que son nuevas hoy, les compartimos el concepto. Gran Hay concepto. que Shayerear. shayerear. ¿Okay? Algunos ya lo conocieron, lo voy a explicar una vez más para que quede ahí, para cuando vengan se lo puedan explicar a los que siguen llegando nuevos. Shayereo. Esto viene de mi bobe.
En paz descanse. Porque yo recuerdo que mi boba decía que cuando acababa el Rosh Hashanah y estaba la olla, decía, voy a shayern la olla. Sí. Shayern quiere decir tallar la olla para volver a sacarle el brillo. O sea, hay que quitarle el cochambre, Sí. ¿sí? Porque la única forma de volver a ver el brillo de la olla es tallando. Oye, Entonces, nuestro trabajo es todo el tiempo un trabajo de refinamiento, de shire. Yo lo inventé, lo traje al lenguaje de la mística porque me parece muy linda la idea. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos todo el tiempo, ¿sí? Haciendo, se va a ensuciar, ¿no? Todo el tiempo se está ensuciando. ¿Por qué? Porque somos parte de un contexto, ¿sí? Y nos vamos desequilibrando y nos van moviendo las cosas internas, externas, y tenemos que lograr hacer ese trabajo de conciencia y de unidad. Pero bueno, ese trabajo implica trabajo, no pues sí. pasa así nada más. Hay que rasparle, hay que agarrar ¿cómo se llama? El zacate y darle la tallada. Decías, Alberto. Que si preguntaban dónde está la boba y decían, está shayereando. Está Sí, shayereando. decían, sí, ¿o no? Yo recuerdo perfecto esta expresión de ella, voy a shayerear la olla. Entonces me pareció que era un buen O sea, decía concepto. shayerear, Shayerear. ¿así? Shayer. Shayer, no shayerear. No, Shayer. Y Sí. yo Tú después dijiste decidí, shayerear. Está shayereando. Sí. Shayerear. Ah, o sea, fue ese momento cuando lo inventaste. Ah, De repente me wow. dije, ¿qué es eso? Tú ¿Qué tiene que ver pensaste. con esta dimensión? ¿Sí? Nosotros todo el tiempo vivimos de alguna forma a través de imágenes, ¿sí? ¿No? Somos visuales, somos auditivos, somos, ¿no? Somos olfativos, somos de gusto, o sea, todos los sentidos nos van dando información. Tenemos el lenguaje literal y tenemos todas esas otras formas de comunicarnos. Entonces, en la Kabbalah, de hecho, cuando abran un libro, siempre van a encontrar gráficos y símbolos y formas de tratar de explicar un concepto con un símbolo. ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita eso, ¿sí? Ordenamos la información de alguna forma. Entonces, para mí esa era una metáfora. Soy escritora. Y entonces, ese recurso, 3 novelas. obvio, ese recurso tiene que funcionar, ¿sí? Está operativo. Entonces, yo trato de buscar esas metáforas que hacen que sea más claro. Entonces, esta no se les va a olvidar. La olla con el cochambre hay que tallarla, ¿sí? Diferente. Tiferet, el centro del árbol de la vida. Esta dimensión se llama Tiferet. Tiferet quiere decir Belleza. belleza. Está relacionado con... La belleza. Sí, pero ¿la belleza en qué sentido? Tiene que ver con el centro del árbol de la vida. Entonces, si nosotros nos visualizáramos, ¿sí? Y me gusta plantearlo, ¿sí? Es como el arquetipo planetario, porque cada una de estas dimensiones también se relaciona con un planeta, aunque no estoy hablando ahorita de todas, pero esta sí, es el Sol. ¿Sí? Otra forma de metaforizar esto Corazón. es el corazón. ¿Sí? Ese es el reforzamiento del ser. Es el exactamente, es el encuentro con nuestro ser, o sea, lograr nuestra identidad, definir, ¿sí? ¿Qué somos? Y aquí es donde viene el detalle y lo complicado del tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos solo una cosa, según la mística en realidad no somos nada. O somos todo. Somos todo porque somos nada, ¿sí? En realidad estamos continuamente en un refinamiento para llegar a encontrar qué es lo que somos. Entonces no se puede definir. Entonces nosotros nos enseñaron que sí, eres el hijo, el hermano, el amigo, el alumno, después en algún momento la esposa, el esposo, la pareja, el pareja. El parejo. Sí, tenemos ya que hablar en todos los lenguajes. Realmente la identidad no potencial, sino... Es que así tiene que ver con tu esencia, o sea, lograr entender que eres, en esencia, divinidad. Y esa divinidad es potencia infinita, ¿sí? Basado en el modelo original que sabemos que todo nace de una conciencia infinita. Quiere decir que si nosotros somos un pedacito de eso, también somos una divinidad infinita. Somos un potencial. Trabajo es ir reconociéndolo
Y en ese proceso, que para los cabalistas el proceso es lo que te lleva a ir experimentando la creación y empezar a disfrutar ese proceso y ese encuentro y desencuentro continuo de lo que es y no es a la vez, que es lo que te lleva, digamos, a un nivel más alto de conciencia. Es difícil porque aquí empezamos a entrar como en conceptos menos de lo más Tangibles. material y vamos elevándonos, ¿sí? a ya espacios que son mucho más sutiles. Entonces tenemos que hacer un trabajo más para esforzarnos. Pero eso, somos divinidad, somos esa energía divina, esencia divina. ¿Sí? Porque así fue creado todo, porque todo en este universo es eso. Después, esa esencia divina se moldea por las circunstancias del proceso creativo. Y ahí es donde aparecen las dualidades. Sí, Ahí es donde aparece, ¿sí? Las oscuridades y las luces. Hoy vamos a hablar, sí, vamos a tratar de llegar a eso. Entonces, ¿puedo decir algo? sí, Es que a mí me cuesta mucho trabajo eso, porque, o sea, si nosotros somos en esencia divinidad y demás, entonces también Dios es mentiroso y malo vamos para allá. y En, rencoroso y en, todo lo que ese- tenemos nosotros. en esencia, Sí, en esencia tú no eres nada de eso, porque Dios tampoco no es nada de eso, o el creador o el pero sí infinito. existe eso. Pero empieza a operar dentro del límite del sistema. O sea, Lo- cuando el infinito se limita, en el momento que en el momento que hay un límite dentro del sistema, dentro del infinito se crea un límite, ahí empieza a operar la divinidad en dualidad. oscura. En dualidad. Lo pongo en términos místicos. Todo es Aleph, pero para que para que se manifieste ese Aleph, ¿qué tuvo que suceder? ¿Sí? Entonces, todo es el infinito. ¿Y qué sucedió en el proceso? Hubo una autocontracción por parte del creador que hace que se cree un espacio de creación, que es nuestro universo, lo cual quiere decir que déjenme decirles que existen otras posibilidades de otros Tzimtzum, otras autocontracciones, porque no puede ser solamente este universo. Pero nosotros estamos hablando por lo menos de donde nuestra conciencia nos alcanza, es que estamos aquí. Y en ese momento se creó un límite. Y lo que dicen es que aquí es donde está la casa, ¿sí? Aquí es donde está Bereshit, aquí es donde empieza el proceso creativo. Y automáticamente, si empieza en Bereshit, aunque en la esencia es Aleph, nuestra experiencia sucede dentro del límite. Ujú. Y dentro del límite existe la dualidad. Y por eso existe, Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Antes de eso hay esa unidad. Pero en algún momento, para que la creación funcione dentro de una dinámica, funciona dentro de esta dinámica. ¿Sí? Y quizás igual no se puede ser que en ciertas situaciones, o sea, cause conflicto, pero en otras, o sea, te saca, o sea, te rescata. Por ejemplo, si te vas a caer, metes las manos, ya sabes, o sea, está ese instinto, ¿no? O si está también en riesgo tu vida, está ese instinto, o sea, eso que te saca, ¿no? Pero hay otras situaciones en las que dices, ah, no, sí, me pasé de lanza. Bueno, es que la pregunta es válida. Si existe el mal en el mundo, ¿cómo lo explicarías si en principio el Ein Sof, el creador o Dios, Lo creó. es amor? Y si estamos diciendo que todo está creado a imagen y semejanza, entonces nos viene a hacer ruido, sí o sí, que haya el mal como algo operativo dentro de nuestra creación. Vamos a entrar en algún momento, algún día, a traer el tema del mal. No es nuestro tema de hoy, por hablar del mal, por hablar de la dualidad, aunque sí vamos a pegar un poquito en esto, porque ahorita vamos aquí, porque este espacio tiene que ver con esto. Ahorita vamos para allá. Entonces, lo siguiente que vimos, para no detenerme tanto, y voy a tratar de resumir lo más que pueda, y los voy a poner juntos y así queda esta otra triada
resuelta. ¿Sí? Geburah, que es la fuerza, Ajá. Y Jesús es la Y Jesús. misericordia. que es la misericordia. Perdón si escribo mal, me da prisa. Okay. Entonces, hay un aspecto dentro del sistema que tiene que ver con la fuerza, y la fuerza justamente hablamos que tiene que ver con la imposición de límites. Entonces, el modelo opera porque hay un límite. Porque si no hubiera solo expansión, 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 y no puede existir nada más allá de la expansión. Entonces, el modelo funciona porque hay un límite, porque hay una fuerza que contiene. Entonces, tiene que existir esa fuerza contenedora. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos entonces que saber poner límites. Cuando ponemos límites por poner límites, cuando imponemos un límite, entonces estamos usando la fuerza para imponerle a alguien más un límite, estamos en desequilibrio en Geburah. Incluso a nosotros mismos. Cuando nos autoimponemos muchos límites, La nos dieta. estamos continuamente restringiendo en nuestra capacidad para dar o para crear o para crecer. Para recibir. Entonces tiene que ver con algo que nos pasa a nosotros hacia adentro y también pasa hacia afuera. Pero tiene que existir el límite. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, si no existe el límite, entonces tú vas caminando y hay un precipicio y tú sigues caminando. Tú sabes que tienes que parar. Que hay un límite hasta donde puedes dar el siguiente paso. Hay algo operativo dentro de la lógica, ¿sí? De poner ese límite. Ahorita me acordé de un ejemplo, otra vez. Una historia, pero no es mía, pero la voy a prestar de mi sobrino, uno de mis sobrinos. Estaban haciendo un recorrido en las montañas, yo qué sé, en alguno de esos lugares. Y entonces, él es muy curioso. Le había un letrero que decía, No pase. no pase. Ah. Pero él dijo, él veía a donde tenía que llegar y como que vio que era más cerca. Se perdió. Se perdió y no pase porque hay animales salvajes y no sé qué. Media hora no lo encontraban. Tuvieron que llamar al rescue, no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo. Y cuando nos contaban la historia, obviamente después de que sí lo encontraron, después de que caminó 1 hora y que finalmente encontró un camino, todo porque dijo, Aquí "Quizá derecho. muy solo, pero es que es ahí, seguro llego por ahí". Ignoró el letrero de no pase. Y no pasará porque tuvo suerte. Sí pudo haber habido un animal salvaje, pudo haber pasado que no lo encuentren en mucho, o sea, se perdió y él lo reconoce. O sea, al final es como, ¿cuál es el para qué, no? El para qué fue desde saber tener esa conciencia para decir, sí, ahí no tengo que ir por alguna razón está puesto ese letrero, ¿no? Pongo un ejemplo muy extremo, pero sucede. Pero y Ahora, los límites del pensamiento, porque, digo, te pones a pensar, aunque nos caiga muy mal Elon Musk, ¿no? Pero su imagen de llegar a la luna, a Marte, o sea, esa imagen poderosa trasciende el límite de la mayoría de nosotros y alcanza una fuerza creativa que le permite llegar. sí, pero para llegar a ese límite hay mucha investigación detrás, hay mucho cuidado detrás y hay riesgos, claro, pero que van midiendo los riesgos en el camino para llegar a eso. Sí, el límite, ¿te acuerdas esta frase? El límite solamente, a ver, Vive en el infinito, algo así, ¿no? el límite es el punto donde tienes que llegar para ir un paso más adelante. ¿Sí? Pero En el tienes que límite está el saber, infinito. en el límite está el infinito, pero tú tienes que saber que hay un límite. Entonces, el llegar ahí es un trabajo que tiene que ver con conciencia. Pero cuando vas por la vida sin ese nivel de conciencia, te dicen no pase por ahí, tú pasas y te arriesgas. Entonces, esa es donde está la pequeña diferencia. El límite lo tenemos que expandir. Ese es nuestro trabajo. Pero no podemos pensar que vivimos fuera de ese límite. Lo que tenemos que aprender es a flexibilizarnos lo suficiente para expandir nuestros límites. Pero eso implica un trabajo. Eso implica estar presente en nuestra vida, estar consciente y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, no es nada más voy y me paso por ahí. A veces lo hacemos y tenemos suerte A veces, ¿no? de lograr sobrepasar un límite y que haya traído algo positivo
aunque pudo haber no sido así. Pero eso pasa una vez cada tanto, ¿sí? En realidad, nuestro trabajo es continuamente expandirnos en conciencia. Pero es eso, es expandir ese límite. Porque siempre necesitas tener algo más hacia donde aspirar. Si no, entonces también empiezas a operar de manera mecánica. Y lo que queremos es continuamente crecer. Entonces, el límite está ahí para eso, para que nosotros logremos ver cómo llegamos ahí y cómo nos movemos. Pero nos movemos después de haber hecho todo el proceso para llegar ahí. Y cuando llegamos ahí nos damos cuenta que ya no existe ese límite, ¿sí? Que el límite quedó otra vez más allá. Ese es el trabajo de evolución. Ese es el trabajo de crecimiento de conciencia para los místicos. ¿Por qué no se llaman los mos? Bueno, a mucha gente le cae muy mal ¿Quién? por su política, ¿no? Por su ¿Quién? tendencia política. ¿Trump? Ah, por otro. Y los dos. Claro, claro. Bueno, ahora, una cosa importante que hace el Gesed, ¿sí? Gesed, que está en la ecuación con Geburah. Nosotros tenemos que poner límites, pero tenemos que hacerlo con conciencia, con misericordia. De hecho, hablábamos las últimas veces que hablamos de este tema, hablamos de misericordia, hablamos de Gesed, de Geburah, como juicio también. Entonces, nosotros nos autoimponemos juicio. Y lo que viene y dice el árbol de la vida, la dinámica, tenemos que aprender a suavizar esos juicios. Tenemos que traer Gesed continuamente a la ecuación, porque estamos construidos para hacer juicios, porque estamos construidos dentro del límite, dentro de las estructuras. Esto es del amor y no desde... Hacerlo desde el amor. Entonces, ¿y cómo sabes? ¿Cuándo? Cuando te cachas. Mi modelo de negocio. ¿Eh? Mi modelo de negocio como abogada. Bueno, es que deberíamos, es que está bien, tú tienes que lograr traer eso y no perder nunca de vista dónde está la estructura, dónde está la ley que tiene que operar, que imperar, o sea, pero sí tienes que traer, ¿sí? Este aspecto de la misericordia del ser, porque si no, entonces se desequilibra el modelo. Por algo existe, ¿sí? La idea de que tiene que estar operativo. Y todo eso obviamente trabajan en equipo y tiene que ver con irnos formando, ¿sí? Cuando vivimos en el juicio, hay desequilibrio. Cuando vivimos completamente en la misericordia, dando todo a todos, también nos desequilibramos. Tiene que haber un punto de equilibrio. Y otra vez, entonces, empieza a funcionar el sistema. ¿Cómo sabes? Autoobservación. Ese es el principio de la Cábala práctica. ¿Sí? Todo el tiempo estamos haciendo un trabajo de autoconocimiento. Este modelo nos sirve, pero cada uno tiene ya una sabiduría que ya conoce, que ya, o sea, a lo mejor yo le estoy poniendo un nombre, pero todos hemos pasado por aquí, porque normalmente cuando llegamos a una clase Kabbalah, porque somos buscadores, porque ya pasamos por muchos de estos temas. De alguna forma ya nuestra naturaleza lo sabe, tenemos esa sabiduría. Pero de repente escucharlo nos ayuda a ordenarlo y se vuelve un modelo. Entonces, cuando te encuentres haciéndote un juicio sobre ti mismo, ¿no? Recuerda que lo que tienes que hacer lo primero es traer misericordia, traer Gesed. Y después empiezas a elaborar el proceso, ¿sí? Y lo mismo hacia el otro lado. Si estás desbordado y ya sientes que estás agotado porque no paras de dar algo, entonces piensa, ¿dónde me está faltando poner un límite? ¿Dónde no estoy pudiendo poner ese límite? Y ahora sí, hoy la clase iba hacia acá. No sé ni qué horas son, pero nos sirve bien. Y hoy vamos a empezar y seguiremos combinadas en la semana siguiente. ¿Okay? Esta dimensión del árbol de la vida se llama Bina. ¿Qué quiere decir Bina? ¿Cuál es la traducción de Bina? Entendimiento. El entendimiento en algunos textos lo traducen como inteligencia. El área de Binah tiene que ver con la mente. Entonces, quiero que entendamos, veamos, ampliemos los límites y veamos un poquito otra vez el mapa extendido. Cada uno de estos espacios del árbol de la vida es un pilar. El árbol de la vida tiene 3 pilares. Este pilar, a este pilar completo, a estas 3 dimensiones, ¿sí? Se les llama el pilar del Gesed.
A este pilar se le llama el pilar del din, del juicio, la misericordia y el juicio. Y al pilar Del central, centro. es el pilar central, es el pilar del medio. Dice en el camino del cabalista, es el camino en medio. Nuestro trabajo es continuamente, ¿sí?, movernos, ¿sí?, dentro de esta dinámica para encontrarnos continuamente en el centro. Pero algo te va a volver a mover y tú tienes que tener la capacidad para regresar al centro y algo te va a volver a mover y así. Entonces, el trabajo será en ir oscilando dentro del sistema, ir creciendo, ¿sí?, e ir refinándonos. Entonces, quiere decir que todo este pilar está relacionado con el límite, con lo que sería el juicio, la restricción. Y hablamos de las palabras. Las palabras limitan. Cuando tú nombras algo, ¿sí?, ese algo se vuelve lo que es. Pero en el momento que lo estás nombrando, ya queda limitado a eso. Uno de los ejemplos de esto, y es una de las muchas luchas de los místicos, es que la idea de la palabra Dios, con la palabra Dios, está limitando algo que para los místicos es infinito. Por eso viene la Kabbalah y dice, no podemos hablar de Dios, hablamos del Ein Sof, que igual es un concepto, igual lo está limitando, pero el concepto representa el potencial infinito. Entonces, de alguna manera, queda un poco más cómodo, ¿sí?, tratar de no limitar a Dios. Pero en el momento que nombramos las cosas, las limitamos. Por lo tanto, todo este pilar habla de la restricción. Entonces, después dijimos, Geburah. Geburah tiene que ver con la fuerza restrictiva. Existió Geburah en el principio de la creación, porque si el infinito abarcaba todo, la única forma de crear algo fue hacer un proceso de autocontracción. Y ese proceso de autocontracción, que en Kabbalah le llamamos el tzimtzum, es un proceso de restricción. La Geburah cósmica, ¿sí?, dentro del sistema, sí existe Geburah, en el infinito, en el Ein Sof existe Geburah, pero está operativa para que funcione el sistema. Por eso después, cuando el sistema se limita, empieza a poder operar de pronto también en la parte oscura, que esa es a donde iremos después con tu observación de por qué sí está operativo en nosotros como algo oscuro y empieza a aparecer el mal, ¿sí? Pero en el Ein Sof existe como una fuerza que opera para que pueda funcionar el sistema en un modelo, ¿sí?, dentro de la dinámica que se establece para que todo el tiempo el universo esté contrayendo y expandiendo, contrayendo y expandiendo. Pensémoslo hasta en lo poco o mucho que sabemos de física, de la física, ¿sí? Bien. Entonces, existe restricción. Ahora, vamos a Binah. Binah tiene que ver con la restricción, con el campo de la mente, las estructuras de la mente. Sí, por eso digo que no es casualidad cuando de repente no llega, ¿verdad? A los lugares donde tiene que llegar el día que tiene que llegar. Y hoy estaba estudiando algo que me tocó recién, que estoy estudiando, que ya les he compartido, que tiene que ver con coaching. Y me interesa porque nada es casualidad. La clase de hoy, traje el papelito, todos estos, decía este señor, estamos preocupados, pero estamos programados para preocuparnos por todo. ¿Sí? Programados para preocuparnos por todo. Entonces a mí me hacía pensar, Binah en el árbol de la vida tiene que ver con el campo de la mente. La capacidad que tenemos para estructurar la información, para darle orden, para ordenar. En el nivel macrocósmico, Binah tiene que ver con la madre divina, con el útero, ¿sí? Y en el útero se ordena todo. Sí, quiere decir que si pensamos en la gestación como tal, ¿sí?, en el óvulo, el esperma se unen, ¿sí?, y dentro de ese útero se ordena todo, ¿sí?, lo que va a hacer. Se empieza a formar todo lo que va a hacer y va a dar a la luz, ¿sí? Eso es Binah. Binah es el útero a partir del cual todo se va a dar a la luz. Traspónelo que nuestra mente es presentado, ¿sí?, en este espacio del árbol de la vida. Lo cual quiere decir que nuestra mente es ese útero que tiene toda esa información que viene como de las vidas, de lo que estudiamos, de lo que aprendemos de nuestro contexto, de lo que viene nos llega de iluminación, por donde quieran. Nuestra mente tiene un infinito de información.
y nuestra mente tiene una capacidad para estructurar esa información. ¿Qué pasa? Está del lado de la restricción, lo cual quiere decir que si hay demasiada estructura, empieza a haber rigidez en el sistema. Empieza a haber demasiada restricción, empieza a haber más juicio, empieza a haber más dificultad quizás hasta para comunicar, ¿sí? Porque puede ser que no podamos ordenar lo suficiente para poder transmitir después eso en una idea coherente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos mucha información y de repente no podemos estructurar, no podemos encontrar las palabras para poder transmitir. Por ejemplo, esa puede ser una forma de verlo. Pero nosotros necesitamos esas estructuras. El sistema nos dice que necesitamos estar dentro de un límite, que sí necesitamos el orden de las cosas. Necesitamos ordenarnos. Cuando no nos ordenamos, estamos en caos. Vamos a Bereshit. ¿Sí? ¿Qué nos dice el texto de Bereshit? El texto de Bereshit nos dice, Estaba en todo el babón. principio, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ya sabemos que hay, por principio, dualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un cielo y una tierra. ¿Sí? Antes de eso, todo lo que hay antes es Dios, es la unidad, es el Aleph. ¿Sí? Por simplificarlo lo más que podemos, según lo que nos dice la Kabbalah. Después, en el momento que hay esta autocontracción, ¿sí? Aparece ese primer espacio donde hay aparentemente ya una dualidad activa, pero dentro de ese cielo y esa tierra, todavía lo que hay es caos. Porque ¿qué dice después el texto de la Torah? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta Tohu tohu babón. babou. Una de las frases que solamente existe en la Torah en ese momento, en ese pasaje. No existen esas palabras en ningún otro lado. Lo cual, además, entonces, tratar de definir algo, ¿sí? Estructura, o sea, entrar en esa estructura y saber lo que quiere decir, bueno, es una interpretación. ¿Qué tal que se equivocaron y quería decir todo ordenado? Probablemente. Y probablemente, si fuera así, me lleva a otros de mis apuntecitos, Ajá. porque hoy en la clase de coaching traía un ejemplo. Yo no vi la película, me acuerdo que vi la primera y que probablemente la paré porque dije no entiendo nada, pero hoy empecé a ver y dije, wow, la Matrix. Muy buena. La película de la Matrix. Bueno. Así, muy en corto, porque yo me puse entonces así como un poquito a leer más, ¿no? Entonces yo pensaba, ok, primero, definición de Matrix, una definición me parecía Matrix de matriz, claro, ¿no? Entonces, caos, ¿sí? Pero entonces, bueno, lo que yo pensaba, claro, voy directo a Vina, y lo que dice, algo dentro o de lo cual algo más se origina, se forma y se desarrolla. Sí, entonces, muy poderoso. Tenemos una matriz. Para que entiendan el poder de nuestra mente, lo que quiero es que entendamos el poder que tenemos ahí. ¿En la matriz? En la matriz. ¿O en la mente? En la matriz a nivel de que nuestra mente es una matriz que está todo el tiempo, tiene toda la posibilidad de dar a luz, pero depende que tú logres en tu mente, es lo que tú vas a dar a la luz. Entonces, puedes dar... Claro, yo pensé lo mismo. Una combinación genética o bueno, o sea, puede determinar tu estado en la familia. Son los mismos genes, pero están organizados Diferentes. Y por otro lado, una enfermedad genética. Sí. También eso altera, es un orden. Sí, es otro orden. Y no quiero entrar en la parte necesariamente de un tema de donde hay una forma. Sí, claro, se ordenan diferente. Yo te iba a decir por qué, porque hoy justamente también en esta misma clase él decía, si nosotros entendemos que sí, somos seres de genética, claramente nuestra genética tiene una razón de ser. Y en algunos momentos hay ciertos rasgos de lo humano que responden a esa genética que en algún contexto tuvieron sentido.
pero que de pronto en otro contexto ya no tienen, y sin embargo todavía no hemos mutado lo suficiente ese gen para que opere diferente. Como el dedo Entonces chiquito del pie. empieza a operar, sigue operativo, pero ahora, exactamente, ahora eso se vuelve una limitante. En otro momento era una herramienta que tenemos para sobrevivir. Justamente hablaba de eso. Esa es la pequeña diferencia. Ahora, lo que dices, nosotros podemos a través de la mente, según lo que nos dice la mística, podemos crear infinitas creaciones en función de lograr ordenar, darle orden a esa información. Por supuesto. Cuando nuestras estructuras no están siendo creativas, ahí tenemos ya un tilín. Pero también tienes un orden Tienes un orden, pero no estás diferente. creando luz, lo cual quiere decir entonces que tienes que cambiar tus estructuras. Lo que también, yo creo que estoy en el ámbito de la creatividad, o sea, soy diseñadora y enseño Diseños. No, pensamiento creativo. Se puede pensar que la creatividad es una estructura mental desorganizada, ¿no? O sea, la gente más creativa, el estereotipo de una persona creativa no es cierto. No, La creatividad es una estructura mental. claro. Y es la diferencia es que es un orden que otro no puede tener, es un orden. Sí se puede, pero Bueno, eso no, lo puedes aprenderlo. No, lo puedes aprender, pero el tuyo es tuyo. A lo que voy es por eso sí, tú vas a crear algo que alguien más no puede crear lo mismo que tú, porque tiene que ver contigo. Pero al final es como tú traduces la información. Hoy estaba con una persona y me dijo algo que tenía que le dijeron en una terapia, y de repente yo retomé eso y me dijo, no, pero no es así. Y entonces yo me fui un poquito para atrás y dije, perdón, me metí primero a una información que ciertamente no es mía. Yo la estoy interpretando desde, o sea, el momento que yo la escuché, yo le di otra idea. Yo Pero eso es entendí natural. porque- Eso es natural. Porque mi estructura Sí. mental, a mí me dijo, claro, esto se lo dijeron por esto. Yo lo entendí desde mi lugar, esa persona lo entendió desde otro lugar, y al final es su terapia y lo tiene que trabajar desde su lugar, no desde el mío. Entonces yo dije, perdón, me retiro un paso para atrás, no tiene nada que ver, retomo por otro lado, no tiene nada que ver con eso, me disculpo, porque eso yo me di cuenta que yo estaba interpretando en función de mi estructura, y eso es mío, lo mío sí. Pero entonces lo que quiero decir es, Sirina tiene que ver con la mente y tiene que ver con este poder creativo que se desarrolla, que se relaciona justamente con este Matrix. En la película, No, que me llamó muchísimo la atención, en la película, es una película hay que en donde verla. hablan de, De tarea. voy a explicar exactamente cuál es la idea. La idea es que, y lo voy a traer por eso, lo traigo con la Kabbalah, porque de eso habla. Esto yo lo estudié en Kabbalah 101. A mí me dijeron así, nosotros vivimos en la ilusión. En el sueño. Lo que nosotros creemos que es la realidad, en realidad es la ilusión. Exacto. ¿Sí? Es el Es decir, sueño. que nosotros solo tenemos, o percibimos solo una parte de la totalidad y por eso creemos que ese pedacito de lo que percibimos es todo. O quizás por nuestras estructuras, de la forma en la que estamos condicionados, hemos crecido creyendo que vivimos en lo que es real, pero lo real está mucho más allá de lo que nosotros entendemos como real. Y ahí es donde entra el campo de la mística, el campo de la metafísica, el campo de la física cuántica. O sea, cuando pasas un paso más allá de lo que es aparentemente la realidad. Entonces, en la película esta, la Matrix es supuestamente esa realidad que en realidad no es la realidad, sino que es como una programación, ¿sí? Que le van haciendo a la gente que finalmente se empieza a percibir y a vivir como si fuera una realidad. Yo traigo esto porque creo que eso es lo que nos pasa continuamente en nuestra mente. Nosotros nos programamos, por no decir, porque también podemos decir, culturalmente se nos programa, ¿sí? Pero nosotros, aquí estamos diciendo, tenemos la responsabilidad y la forma de salirnos de esa programación. De dejar de vivir bajo el programa, porque claramente cuando el programa te está dando no te sirve, lo que tienes que hacer es
desprogramar, ¿sí? Y él lo que decía es, tienes que hackear a tu propia mente de sus estructuras limitantes, de sus estructuras de juicio, de sus estructuras de poder, ¿sí? Para liberar tu verdadero ser creativo, para de verdad revelar como ser de luz y dar a luz todas esas creaciones que tienes como potencial para poder revelar. O sea, tú eres un ser potencialmente creativo, pero nuestras estructuras mentales, que sí están determinadas por un contexto, Mentales y físicas. por eso cambia en contextos diferentes, ¿sí? O sea, en lugares del mundo diferentes pueden tener otros cánones de belleza, por ejemplo. Como en Corea. Déjame, me acordé ahorita de las mujeres estas que les hacen, o los, no sé, y para nosotros vemos eso y decimos, dentro de una estructura, ¿sí? Funcionan esos códigos, pero tú te tienes que autoobservar y autoobservarte dentro. No quiero decir que rompamos los límites por romper los límites, pero sí tienes que aprender a flexibilizar tu mente para ampliar los horizontes, porque si no, entonces estás limitado solamente por el sistema. Y yo creo que cualquiera que, igual, reitero, viene a una clase mística, está en una búsqueda espiritual, si empieza a buscar todas las alternativas, es porque sabe que tiene que empezar a flexibilizar esas estructuras, ¿sí? Y en algunos casos a veces hay que romperlas. Lo sé. Y no es fácil. Nunca va a ser fácil. El desprendimiento, ¿sí? El momento de dar a luz, de hecho lo leía yo otra vez en mis múltiples apuntes, el momento de dar a luz es doloroso. O sea, lograr hacer esa reestructuración de la mente, sí, modificar esas estructuras para poder permitir que se revele esa luz, duele. ¿Por qué? Porque es como un parto. A este espacio de Binah, una vez encontré en un libro de John Salai, que les he recomendado, aunque sus libros son difíciles de encontrar, dice que para poder entender Binah, tienes que entender que uno debe parirse a sí mismo. Cuando logras entender y entrar en una dinámica sana, equilibrada de Binah, te estás dando a luz a ti mismo. Y eso es pasar por un proceso de parto, ¿sí? La única forma de romper esas estructuras es encontrando tu sentido. Haber pasado por Tienes que problemas, porque si no, entonces, ¿con qué? Entonces, hay algunos en mística, esto creo que lo medio esbocé la vez pasada, no lo recuerdo, que dicen que justamente este espacio de acá, de lograr pasar, digamos, de nuestra parte que es mucho más aterrizada a lo que entendemos, digo, en nuestra dinámica del día a día, con ya el crecimiento espiritual, lograr dar ese brinco, como el famoso, para algunos aquí, el teólogo. ¿Sí? Que habla, Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz, be'aretz hayta tohu vabohu, bechoshech al bnei tehom. ¿Sí? Había obscuridad en el abismo. Después dice el texto, Beruach Elohim merajefet al bnei hamayim, y el aliento de Dios revolotaba sobre las aguas. ¿Sobre las sábanas? Sobre las aguas. Ah. Y acto seguido, ¿qué dice después la Torah? Vayomer Elohim. Vayeyor. Vaya luz y hubo luz. ¿Sí? Entonces, qué bonito hablamos hebreo, ¿no? En el nivel cósmico, según Bereshit, según lo que nos dice la tradición, se pasa por ese proceso, ¿sí? Para que se dé luz a la creación, tiene que haber un momento de oscuridad. ¿Qué? Tiene que haber un momento de oscuridad, una experiencia de oscuridad. Si lo traemos a nosotros, tiene que haber. Ahora, yo creo que hay muchos momentos de eso, no solo uno. Creo que habitamos ese espacio diario. Cuando te levantas en el transcurso de tu día, pases por muchos momentos de cuestionamiento, ¿sí? Momentos en donde te revalúas, te enjuicias, te criticas, te limitas y vuelves y te liberas y otra vez. Y hay veces que ese día puede durar una eternidad, sentirse como una eternidad, ¿sí? Y de pronto algo sucede, como en el texto dice, Vayomer Elohim, algo pasa que tiene que ver contigo, que viene de adentro, que viene de tu proceso de vida, que te dice,
vaya y lloro. Y te logra sacar de ese momentito. Yo sé que es eso. ¿Qué es? Bueno, justo porque ahorita estoy leyendo un libro que igual dices, no es casualidad, pero estoy leyendo un libro que se llama Las 6 hormonas que van a revolucionar tu vida. Ajá. Y dice que la secreción, ¿no? La secreción de hormonas, por ejemplo, dopamina, oxitocina, empieza en el cerebro. Entonces, a nivel orgánico, hasta también tu propio cerebro está, o sea, con tus pensamientos, con tus decisiones, con tu estructura mental, estás o no intoxicándote de uno de otro, llenándote de una u otra. Entonces, está. Somos un Empieza en sistema. el pensamiento. Somos un sistema y empieza en el pensamiento. Para los cabalistas, para la mística, para la cabalá, Dios es una conciencia. Y nosotros somos, ¿sí?, un fragmento de eso de la misma manera. Y todo empieza, ¿sí?, en el proceso en la mente. Un pensamiento es una frecuencia de vibración. Empiezas con un pensamiento, empiezas a vibrar una frecuencia, se traduce en información que obviamente produce hormonas, produce emociones, produce reacciones y creas tu realidad. Entonces, tenemos poder. Ese mismo lugar de poder puede estar operativo en la luz y el mismo poder está del otro lado. ¿Por qué? Porque aquí está operativa la dualidad, porque ya vimos que aquí está activa la beta en el sistema, así está. Y por eso existe la posibilidad del mal. Y entonces, deja ver si es este o es el otro, que justo lo dejé en mi casa. Ok, lo dejé muy bien. Rápido, pero Alberto que tiene ahí su Coelet Claro que sí. 3.1. Claro que sí. Me traje, porque lo marqué y lo dejé, ya me di cuenta que por marcarlo lo dejé. 3.1. Sí. Claro que sí. Coelet o Eclesiastés, y por alguna razón te facilita. Híjole, me lo está dando en otro idioma. Espérenme un segundo. Bueno, estamos en español. Porque las palabras son un límite. Entonces, por eso, por ejemplo, ahorita, mientras Alberto lo encuentra, yo Aquí está. creo que nos pasa, y a mí por lo menos sí me pasa, Eclesiastes 3. que ante un idioma que no es el mío, cuando yo estoy tratando de comunicarme con alguien en un idioma que no me fluye, me cuesta un trabajo enorme. Estoy tomando clases de hebreo, tomé clases toda la vida en la escuela, después entré a estudiar y tuve que empezar de veras a estudiar hebreo, y de repente, a ver, traten de tener esta mente tan abstracta y tratar de encontrar las palabras en hebreo. Entonces mi mamá me decía, es que sí puedes, tú tienes, pero no, pero mi pensamiento es tiene un orden, una estructura que no tengo esa estructura en otro idioma y mucho. Entonces, ¿cómo haces para ordenar y por tratar de comunicarte así? No es fácil. Bueno, me regreso a la parte de la dualidad, a ver si vamos bien ahí. Todo tiene su tiempo. Ajá. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero sí. Ah, Porque pues ese es el 3.1. Sí, pero tiene que seguir, o sea, empieza ahí y entonces Continúa. Ajá. Vamos a ver, ahí les va, 3.2. Bueno, Todo. tiempo de nacer y Exacto. tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Me escuchan ahí? Muy bien. Tiempo de endechar, ¿qué es eso? Y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, como en el COVID, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Ah, eso es muy importante. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, trayendo a uno de nuestros sabios, pregunta. Rey Salomón. Tú no. Ya está la respuesta. ¿La escucharon todos? No. Entonces, ¿quién no escuchó? ¿Quién escribió Coel? Le tira la escribió pregunta. Coel? La respuesta es el Rey Salomón. ¿Quién escribió Coel? ¿Quién es el que se le adjudica el libro de Coelet, la sabiduría del libro de Coelet? Al rey Salomón. Se le adjudican. ¿Pero en qué tiempo? Quiero ver, ya les vas a dar la explicación completa. A ver, son Esa 3. sí no te la sé. ¿Cuáles son los libros? ¿Alguien sabe? Cantar de los El cantares. Cantar de Es los correcto. Cantares es uno. El segundo es, hay otro que es Coelet y hay un tercero.
el libro de Proverbios, Mishle. Muy bueno. Entonces, cada uno de estos libros se le adjudican a la sabiduría del rey Salomón. Y cada uno dice que tiene que ver con una época de su vida. Sí. ¿Sí? Entonces, su adolescencia, su ¿Su momento juventud? de juventud. ¿De qué habla el Cantar de los Cantares? La sexualidad del amor, el Cantar de los Cantares. ¿Sí? Después, el libro de Mishle, de los Proverbios. Etapa de madurez, ¿sí? Adulta, ¿sí? Proverbios. Y después viene ya la edad ya de la vejez con el libro de Eclesiastés, en donde 20 años. empieza diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? O sea, en realidad no hemos entendido nada porque la verdad es que todo es vanidad. Y la vida es esto, la vida es vivir, tiempo de ser, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de... A los 20 años. Sí. Entonces, lo traigo porque, un poco porque nosotros en nuestra mente y en nuestra realidad, ¿sí? En donde, por lo menos en esa realidad, en esa matrix, en donde creemos que vivimos en esa realidad, hay esa dualidad. Pero justamente ahí es donde la mística nos dice, esa no es la realidad real. Esa es la forma en la que nosotros experimentamos esta creación para poder entonces, después de refinarnos, de hacer ese trabajo durante una vida, 2 vidas o las que sean, según cada quien quiera pensar si le gusta que vivió muchas o solo esta, pero el proceso de refinamiento del alma, del trabajo interno, nos debe llevar a poder llegar a la verdad real, que es que todo es Uno. uno. En realidad, la esencia de todo es uno. Que en la unidad existe todo lo posible. Y que nosotros estamos construidos de esa manera. Y entonces, los límites dejan de ser límites. ¿Sí? Todo lo que nosotros percibimos como límite en realidad es simplemente parte, ¿sí? De lo que tiene que estar para que nosotros podamos ser, ¿sí? Y crecer. Sí, Mariana. A ver, eso me ocurrió también relacionado con un libro que nos dejaron. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Nos en dejaron el un book libro? club. En el book. Estamos, o sea, ¿Sí? a ver si te entiendo. Estamos viviendo como un autismo comunal. No. No está ¿Cómo mal, fue? no está mal. Una No ilusión. está mal. autismo El comunal? único tema, la palabra autismo, realmente es una palabra compleja, porque, bueno, el espectro autista representa, digamos, una forma de, digamos, un desequilibrio a lo mejor en la forma en la que te relacionas, ¿sí? Con lo otro. O sea, un desequilibrio depende de dónde lo tomas. O sea, digamos, una manera diferente de relacionarte con la realidad. Quito lo desequilibrio. Una manera diferente de relacionarte con la realidad, de entender la realidad. Entonces, el que tiene algo dentro del espectro autista Y es que, se relaciona con todo lo otro de una manera que es particular versus lo otro, ¿sí? Versus lo demás. y es que, o sea, al menos lo que yo entiendo es que por más que quieras, Ujú. el autista no puede relacionarse con eso. Bueno, O sea, entonces, Pero nosotros sí a podemos. mi pregunta ¿existe la posibilidad de que tengamos esa decisión de hacer ese... bueno, pero yo creo que lo que tendríamos que ver es que nosotros tenemos que vivir lo que nos toca vivir, pero en la medida que nosotros entendemos lo que estamos teniendo que experimentar, empezamos a abrir la manera en la que nos relacionamos con todo lo otro. O sea, lo que tenemos que asumir con conciencia lo que somos y lo que estamos viviendo y lo que nos toca experimentar, porque eso es lo que abre los límites y nos permite relacionarnos. No sé si me explico. ¿Puedo preguntarte algo? Pero o sea, es una buena pregunta. O sea, lo que tú estás diciendo es que si nosotros podemos relacionarnos con ese mundo invisible. Pues, o sea, sí, Bueno, sí puedes, porque, o sea, el autista, por ejemplo, igual No, no pero no. puede conseguir empatía porque no puede, o sea, Ajá. Y lo que estás preguntando es si nosotros nos podemos relacionar con este mundo divino. ajá. En principio Yo creo que diría sí. la teoría que sí. Claro. Y de hecho nos pasa continuamente. Y por eso yo pensaría que igual alguien que está dentro del aspecto autista está experimentando de alguna forma algo de lo divino. Lo que pasa es que entra dentro de otros códigos, que a lo mejor es difícil para otros entender ese código. Es más Pero como eso un no quiere sueño. decir que no sea... ok. ¿Eu? Es más como un sueño.
nosotros estamos experimentando, vamos a pensar que todo lo que Una parece, ilusión. todo lo que aparentemente es real, No lo es. no es la realidad absoluta de lo que es en esencia. Es como si solo viéramos un pedacito, como si tuviéramos unos lentes, ¿sí? Que nos distorsionan lo que realmente es. Lo voy a tratar de explicar con el Aleph. Pues como estos lentes, ¿no? Como si te pones las manos así. Exacto. Solamente Y ves ves por un cacho pedacitos. nomás. Exacto. Y el cerebro, la información que traes trata de unir la información, pero en realidad hay cosas que no puedes ver. Solo ves como fragmentos, ¿sí? De hecho, las sefirot serían como transformadores, digamos, de la información general, porque si nosotros recibiéramos toda la información de Jalón, tu vasijita haría... Se rompe. ¿Sí? Entonces tú vas viendo solamente, ¿sí? Recibes como cierta información, pero tu trabajo de refinamiento te debe llevar a ir cada vez expandiendo más o, como tú dices, a lo mejor acomodando más esos engranajes hasta que de repente tú puedes percibir algo que antes no habías percibido. Y de ese momento estás teniendo algo más de esa realidad de lo que tenías antes. Y eso viene con el trabajo continuo del autoconocimiento y de este refinamiento. De hecho, regresando al tema de la Matrix, decía, traían en la película, un pedacito de la película, ya me acordaba de eso, el que es el arquitecto, digamos que es como el Dios, el representante Sí. es el programa, en realidad es el programador. Sí, que es el Dios, al fin y al cabo. Le dice al chico en cuestión, que es el principal, el artista principal, Neo. a Neo, que es Neo, Keanu sí. Reeves, le dice, aquí tienes 2 pastillas, una azul y una roja. Ajá. Una te hace quedarte, A eso iba, el poder de la decisión, ¿no? El free choice. tú tienes la capacidad para elegir ver más allá de tus límites, que es también lo que es. Por eso estás sentada aquí, tú Por eso estás estás tomando aquí. la pastilla azul. Exacto. ¿Ves? La azul, ¿Ya? la azul, si te tomas la azul, que lo escribo breve, la azul te va a hacer, ¿No? te va a permitir que creas lo que quieres creer. Y la roja te va a llevar hasta el fondo del agujero del conejo. Ah, no, entonces tú estás tomando O sea, quiere decir que salado. las pastillas, que es la que están tomando todos hoy porque llegaron a la clase de caballo Es la roja. fue entrar a los alteró, ¿sí? O sea, con conciencia, porque todo el tiempo estamos ahí. Pero la diferencia es entrar por completo a ese lugar. No vi la película. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de elegir la diferencia de cómo habitamos ese vacío o ese lugar de oscuridad, tiene que ver con nuestra elección y empieza en las estructuras que vamos a empezar a decidir tener para poder operar. Entonces, si tú empiezas a limitarte en tu pensamiento y decirte, no puedo, automáticamente no puedes. Pues no vas a poder, Esa claro. va a ser tu realidad. Tú generas esa realidad. Y si tú habitas ese abismo solamente pensando en que es oscuro, es muy difícil que entonces puedas ver la luz, aunque está ahí la luz. Por eso hay que agradecer, ¿no? Entonces, tú eliges, pero tiene que ver con cómo piensas. ¿Qué pensamientos eliges? ¿Qué pensamientos Cuando vives? en la Kabbalah nos dan todas estas técnicas de meditación, como en todas esas otras fuentes orientales, que todas llevan a lo mismo, y la intención es lograr elegir el pensamiento de entre los infinitos pensamientos que están ahí operando todo el tiempo, ¿sí? Es entrar al campo de la Binah, ojo, y vamos a explorar todo esto más adelante, para entrar en la Jochma, que es la de acá, que no vamos a hablar hoy de ella, pero tenemos que lograr ir ahí, lograr entrar a ese lugar infinito, Sí. a ese lugar de sabiduría infinita, donde la sabiduría está pura, es el antes de la estructura para después poder
ordenar esas estructuras que después van a poder bajar para operar en tu realidad material. Bueno, en el resto de la mente no pides, ¿no? Formar una. Claro. No sé, ¿Cómo mira qué? ya está. Formar, Binah y Dad. Dad. Son tres diferentes inteligencias, ¿no? No sé. Sí. Dad está aquí. ¿Sí? Es esta semiesfera que Pero es mira. la unión de estas dos. No es, Es el conocimiento, ¿no? O la sabiduría, no sé. Conocimiento. ok. Bina se traduce como entendimiento y con estructuras. Jochma es la sabiduría pura. Dad es lo que sucede cuando Jochma y Bina copulan. Zibug. Cuando hay zibug, y este es un término que hablaremos de él con detalle, ese es el término que viene del Zohar, de la copulación entre las energías, entre las fuerzas, femenina y masculina, ¿sí? Y lo que se activa cuando estas dos energías entran en dinámica, cuando tú logras ponerle orden a la sabiduría, ¿sí? Y entonces tienes ese momento de, eso ya se hizo tuyo, y eso después además tú lo puedes transmitir, ahí se activó Dante. Dante es la conciencia. Pero también puede ser como También hay entendimiento, quien ¿no? lo traduce como conocimiento, pero a mí me gusta más entenderlo como ciencia. Ese momento cuando dijiste, ajá, ya sé, ya, ahora sí, todo eso que sabías tomó orden, tomó palabra, encontró dinámica, y Y entonces sentido. te das cuenta además porque de pronto lo puedes poner afuera. Ahí hubo un momento de ordenación de todo eso, ¿sí? Pero regresando a las estructuras. ¿Sí? Lo último de esto hoy. Entonces, Vina, que tiene que ver con este útero de posibilidades, que tiene que ver con la información, cómo logramos darle estructura, orden a la información, darle formar, literal, para poder dar a luz. Cada una de las dimensiones hemos dicho que tiene una clipa y una mida. Hoy no me detuve en todas las anteriores, a lo mejor alguien les puede pasar los apuntes, yo les puedo pasar también. Hay algunas clases, no todas, pero hay varias clases que sí quedaron grabadas, si alguien lo quiere repasar. Mida es la medida, clipa es la cáscara. Entonces, cuando estamos en la clipa de alguna de estas dimensiones, si estamos en la cáscara, quiere decir que estamos en la parte oscura, ¿sí? La cáscara no nos deja ver la luz. Lo interesante es también el otro concepto. Para los místicos, nosotros tenemos que ir hacia la mida. La mida es la medida, que es el equilibrio, que es lo que os decía, el punto medio. ¿Okay? Entonces, Binah tiene una mida, ¿sí? Que es lograr entender, clasificar los conceptos, ¿sí? Para poder dar el orden al sistema. Y la clipa es todas esas estructuras que nos limitan. O sea, cuando empezamos a crear tantas estructuras que de repente empezamos a no poder operar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tanta el orden mental que tratamos de, ¿sí? Todo el deber ser que se transforma en, que tiene que ver con juicio, que tiene que ver con autolímites o límites hacia otros, empezamos a trabajar en la parte desequilibrada de la vida. ¿Okay? Pero hay un punto de equilibrio, ¿sí? Meditemos en ello. Vamos casi a cerrar. ¿Cuál es la clipa? Estructura, la estructura exagerada, los condicionamientos, los estereotipos, ¿sí? O sea, los juicios, ponemos ahí un ejemplo ¿En Bina? en vida, están exactamente, está todo el deber ser. Qué chistoso, yo le hubiera puesto un Todo lo que tú crees que debe de ser, porque tiene que ver con tus condicionamientos sociales, con todo lo que te han dicho que así es y que tú te lo crees y que entonces te genera una estructura. ¿Eh? Es el desequilibrio. Es el desequilibrio de vida. Sí. Entonces, ¿Y si todos lo queremos, está equilibrado? si es una estructura Que no te ha limitado. que no te ha limitado y que permite florecimiento, usando palabras porque de hecho este señor hablaba justo también de eso, o sea, hablaba de que si nosotros queremos lograr florecer como seres humanos, tenemos que empezar a dejar de querer controlar. El control tiene que ver con Bina. Tenemos que dejar de querer controlar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos hacer y actuar. Entonces, si tú creas
solamente estructuras de límite, ¿sí? Es porque empiezas a controlar y empiezas a limitar el campo de acción, O sea, mis creencias determinantes, digamos. tus creencias determinantes. Y ahí tú tienes que hacer un trabajo de autoobservación, tú tienes que saber, alguna vez alguien me dijo, sí, me acuerdo que cuando estaba estudiando y antes de que me escribieras que ibas a venir, yo escribí mi primera novela, eh, tiene una fórmula literaria que se llama el flujo de conciencia. Entonces, cuando tú lees el libro, lo que estás leyendo, es un término literario, es un recurso literario que se usa, es que tú estás continuamente leyendo el pensamiento de los personajes, Ok. ¿cierto? Y alguna vez alguien me dijo, leyendo a ese personaje, que empezó a tener como mucha angustia de leer como ese rollo mental. ¿Por qué? Porque entramos ahí todos tenemos eso. De hecho, era un reto igual justo poder replicar eso, porque es parte también Tenías que poner de, totalmente de ver, sí, y cuando estamos escribirlo. pensando, no estamos, cuando ya lo estamos diciendo, ya pasó por todo este proceso de ordenación Sí. para que tenga coherencia. Pero en algún momento cuando está ahí, Sí, es el subconsciente. entonces ahí es donde está el tohuwabohu, ahí es donde estás Teom. a un paso estás viviendo el teom dentro de todo ese lugar donde sientes que no hay nada y donde hay un vacío de todo. Y entonces ahí es donde estás en la línea, ¿sí? En donde de pronto, si estás haciendo un trabajo continuo, va a venir, va a venir ese pequeño momentito de luz, ese gancho que te va a agarrar y te va a lograr sacar de ahí. Y eso tiene que ver con el trabajo de todos los días, con el trabajo de hacer esto, Con el la shayereo. práctica, con el shayereo de todos los días. No pasa así nada más. Pongo el ejemplo una vez más, nada más de otro lado de la historia, que es cuando estamos diciendo cómo puedes meditar, puedes sentarte en un espacio, todo lo pones bonito, huele lindo, pones la vela, te quitas los zapatos, están afuera porque el lugar es sagrado, pones la música. Tu Ajá. mente no te deja. Sales, tu mente empieza a atacarte, entonces tienes que pelear con la mente, tienes que empezar a elegir cuál pensamiento es con el que te vas a quedar. Tu mente va, ese mismo lugar, que es tu lugar de oportunidad para crear, es tu mismo lugar de oportunidad para destruir. Es uno de los espacios dentro de la dinámica del árbol de la vida más complejos, porque tiene que ver justamente con la mente, que es ese lugar divino. Así que hay mucho por trabajar. Vamos a regresar a esto la semana que entra. Vamos a nada más cerrar, porque siempre cerramos un poquito como para aterrizarlos, poner como los pies en la tierra. Entonces, si me dan oportunidad, los que todavía tienen 2 minutitos más, de cerrar sus ojos, dejar todo lo que tienen en las manos. La mirada es lograr, ¿qué dije? A ver. Examen. Lograr estructurar tus ideas. Bien, de camino, de salida, de hacer planear. Yes. Ya. Lograr darle forma, lograr darle orden a tus estructuras para que te den la oportunidad de crecer. O sea, de seguir expandiendo tus límites. Si tú te das cuenta que empiezas a crecer, florecer, ¿sí? Desarrollarte, estás logrando flexibilizar, ¿sí? Tu mente creativa, ¿sí? Entonces estás pudiendo crear, ¿sí? Ahí, ¿sí? Ok, entonces vamos a cerrar un momentito los ojos, nada más vamos a respirar tantito y vamos a cantar y meditar, pero ya se hizo tarde, así que vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner las manos, las palmas hacia arriba. Vamos a cerrar los ojos, alargar la columna y vamos a conectar un momentito con nuestra respiración. Y voy a decir esto, la mente sigue a la respiración. Entonces, a donde tú quieras ir, ahí tienes otra forma de ayudarte a aclarar, a ordenar ese espacio, ¿sí? De divinidad. Utiliza tu respiración consciente. Vamos a inhalar profundo. Vamos a exhalar. Vamos a inhalar profundo. Vamos a exhalar.
Inhalar. Exhalar. Vamos a tomarte un momentito. Un pensamiento de conciencia positivo, que vibre alto. El primero que venga. Puede ser una sola palabra incluso. Quédate ahí. Observa ese pensamiento. Hazlo consciente, de veras hazlo tuyo. Quédate ahí. Para que se quede vibrando. Por lo menos de aquí, a que te vayas a dormir. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Una vez más, inhala profundo. Y exhala. Frota tus manos. Ponlas sobre tus ojos, abre tus ojos. Baja tus manos. Y gracias a los que lograron venir hoy por primera clase del año, poniendo este Aleph, feliz. Bye, creo que no se cortó ni una sola vez. Ahora sí, así que eso va a ser bueno para temas de grabación. Paro, de hecho. You want to stop record? Yeah.